Hola, me llamo Daniel Felipe Alzate de Navies, soy estudiante de tercer semestre de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A continuación, vamos a ver los modelos dominantes del desarrollo. Modelo dominante del desarrollo. Este modelo cuenta con cuatro pilares principales, el cual el primero es todo puede ser apropiado y privatizado si se tiene en cuenta en el capital. El segundo es que los bienes y los servicios privatizados dejan de ser de uso público y se debe pagar por ellos para satisfacer las necesidades. En eso incluye puede ser el servicio del internet, el servicio del TV cable, todos esos servicios son totalmente privados, por los cuales nosotros pagamos para satisfacer nuestras necesidades. El tercer modelo es que según las grandes esferas por los bienes privatizados no deben ser regulados por la parte estatal, dado que según ellos la economía del mercado funciona por sí sola. El Estado no tiene que influir en nada en esta parte. Eh, el tener los bienes escasos privatizados ahora como mercancía para la venta les da la potestad a los que poseen de buscar la mejor rentabilidad económica. Hitos históricos. Esto los podemos dividir en dos. El primer hito eh, se trató en el Tratado de Tordesillas, celebrado en 1533 entre las monarquías de España y Portugal. Esto se concedió mediante la bula del Papa Alejandro VI, el cual arrancó la construcción de las periferias, lo cual conllevó a la división internacional del trabajo. Las economías de las periferias se especializaron en la exportación de materias primas, lo cuales eran baratas por no tener ningún procesamiento, como la extracción del oro, del hierro, del cobre, todo esto, eran materias primas. Y eran enviadas a las grandes metrópolis, los cuales estimularon las grandes revoluciones industriales, como por ejemplo la máquina de escribir, el, en la máquina a vapor y los ferrocarriles y grandes cosas, los cuales se llevaron a Estados Unidos para poder construir estos ferrocarriles que actualmente están allí. Entendemos que el subdesarrollo de las colonias fue la condición necesaria para perfeccionar el capitalismo monopolista y el auge del imperialismo. Ahí podemos ver en el caso de España que vino a colonizar toda América Latina, pero en fin, no fue así. Solo vinieron a extraer estas materias primas como el oro, a llevarse las mujeres de acá y muchas otras cosas para el beneficio de ellos y no para hacer crecer el desarrollo de estas tierras. Segundo hito histórico. Luego de la Primera Guerra Mundial, en el año 1919, surgió el Tratado de Versalles en Francia, celebrado entre ambas partes vencedoras. En ese pacto se estipuló la repartición de las colonias por todo el mundo, con el fin de conducir de que esos territorios se pudieran desarrollar por sí solos hasta que fueran capaces de gobernarse por ellos mismos. Aunque esto no funcionó del todo, dado que solo contribuyó a la exportación de recursos naturales de estas tierras. Finalmente, con el ascenso nazifascista de la Segunda Guerra Mundial, esto quedó totalmente abolido. Con la globalización hegemónica, la desigualdad es evidente. Un claro ejemplo de ello fue la División Internacional del Trabajo, lo cual no hizo más que abrir aún más la brecha entre las clases sociales, porque según aportes históricos en los siglos XVIII, XIX y XX, ha habido una diferencia notoria entre las riquezas de los países periféricos con los países centrales. La diferencia para 1980 fue de 45-1, como también se evidencia en la inversión de la salud y tasa de mortalidad en madres y niños en estos países. Resignificar el desarrollo. Según la escritora María Cecilia Munera, el desarrollo mundial se ve desde dos ángulos. El primer ángulo era el eje vertical, donde los países del norte se decía que eran los más ricos y los países del sur eran los más pobres. Y en el eje horizontal eran las diferentes clases, tanto socialistas como capitalistas, todos esos enfocados al crecimiento económico, es decir, al desarrollo. En medio de esta búsqueda se han logrado grandes avances, pero también a su vez se ven alteraciones ambientales, agotamiento de los recursos naturales, pobreza extrema que es aprovechada en los grandes monopolios para generar sus riquezas, como las fábricas que van contaminando, van generando empleo, pero un empleo, por decirlo así, miserable, que solo van llenando los bolsillos de los dueños de estas grandes empresas. Esto nos lleva a la separación de las clases sociales y la desigualdad económica. Según la ONU, el 20% de la población más rica se percibe en el 83% de los ingresos mundiales.
mientras que el 20% de la población más pobre y vulnerable percibe únicamente el 1,4% de los mismos. Muchas gracias, espero que les sirva de apoyo.